Buenas tardes. En nombre de Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral y de la Alianza Global de Banca con Valores, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio denominado Una banca con valores para transformar la sociedad. Para dar inicio al evento, compartimos con ustedes un mensaje del señor Marcos Eguiguren, director ejecutivo de la Alianza Mundial de Banca con Valores, GAP. Soy Marcos Eguiguren, director ejecutivo de la Alianza Global para una Banca con Valores. Es un placer para mí saludarles hoy, desafortunadamente desde la distancia, porque compromisos previos han impedido que pudiera estar hoy ahí en El Salvador. Ante todo, es un honor el poder saludar y congratularme, ¿no?, de la realización de este evento auspiciado por nuestro miembro en El Salvador y primer miembro en Centroamérica, uno de los miembros más antiguos de la Alianza, SAC Integral. Por tanto, felicidades por esta iniciativa, por tener esta ambición de llevar el concepto de banca con valores más allá de nuestro entorno, incluso puramente bancario. Integral es un miembro importante de nuestra alianza, como decía, uno de nuestros miembros más antiguos, y realiza una labor fantástica, que es la muestra viva de qué significa hacer banca con valores, de qué significa utilizar las capacidades de la actividad bancaria para mejorar la vida de las comunidades, para generar más prosperidad en el entorno y para tener también un medio ambiente mucho más sostenible. Y por tanto, ese ejemplo fantástico que Integral representa es algo que yo diría que pueden llevar ustedes a los debates. ¿Cómo pueden hacer de ese ejemplo algo mucho más extendido en el sistema financiero en El Salvador, en Centroamérica, e incluso cómo podemos llevar esa inspiración hacia otras actividades empresariales que no sean necesarias o únicamente bancarias? Integral cumple perfectamente con los 6 principios de la banca con valores, que me permito en un par de minutos resumirles, porque creo que puede ayudar, ¿no?, en ese debate que van a tener. El primer principio es que nuestros bancos solamente invierten en la economía real. Nada de economía especulativa, nada de economía financiera, nada de productos derivados. Tomamos dinero de los depositantes y los prestamos a personas, a empresas y a proyectos que tienen razón de ser, que verdaderamente con ese préstamo va a mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que esas empresas o esos proyectos se van a desarrollar. El segundo principio es que no basta solo con la economía real, además hay que intencionalmente en todo aquel proyecto de préstamo hay que tener un concepto de triple rentabilidad. Es decir, que el préstamo además tenemos que darlo a aquellos proyectos, a aquellas empresas, a aquellas personas que hagan algo especialmente distinto, que verdaderamente creen un impacto positivo un poco más allá de lo normal, que verdaderamente tengan una empresa donde los aspectos sociales sean extremadamente cuidados, donde verdaderamente se busque una mejora de la situación del medio ambiente, donde se busque pues una diversidad cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Esa intencionalidad nos parece muy relevante. El tercer principio es la transparencia. Los bancos tomamos dinero de los depositantes y lo prestamos. Y por tanto, básicamente trabajamos con dinero de los depositantes. Por eso es tan importante ser transparente. Hay que poder decirle a nuestro depositante: mire, lo que hacemos con el dinero de ustedes es esto. Si usted está de acuerdo, pues evidentemente nos encantará que siga haciendo banca con nosotros. El cuarto principio es el de relación a largo plazo con el cliente. El cliente no es solamente alguien, una persona, una empresa a la cual he de obtenerle una rentabilidad. El cliente es alguien con el que tenemos una relación de partenariazgo, y que juntos, entidad financiera y ese cliente, estamos comprometidos en crear algo distinto, algo mejor, en mejorar, por tanto, la vida de nuestras sociedades. Esta relación es importante y ese conocimiento mutuo banco-cliente es fundamental. El quinto principio es el de la resiliencia a largo plazo. No basta solo con hacer una banca sensata, buena, que verdaderamente genere impacto positivo. Además, hay que hacerla de manera profesional. Hay que conseguir unas rentabilidades adecuadas, no hace falta que sean excesivas, pero sí adecuadas para
asegurarnos de que la entidad va a continuar, hay que tener una buena solvencia, hay que tener buenos índices de liquidez. Por lo tanto, esa profesionalidad es fundamental. Y el último principio es la cultura. No se puede hacer lo que yo les describía en los 5 principios anteriores sin una cultura que claramente soporte esos principios. Y cultura quiere decir no solamente las características humanas y personales del equipo dirigente, del CEO, del presidente, de los directivos, del consejo, también en general de todos los empleados de cada entidad financiera. Y además significa otras cosas, significa que los procesos, las normativas, los estatutos verdaderamente tengan esa visión de banca con valores. Ese conjunto de cosas, personas, normativa, gobernanza, ese conjunto de cosas tiene que respirar los valores. Y tiene que respirar los valores cualquier persona que entre en una oficina de esa entidad financiera. Estamos muy orgullosos de que Integral haya tomado la decisión de lanzar este debate en El Salvador. Solamente para su información, sepan ustedes que la Alianza Global hoy tiene 54 miembros en los 6 continentes. Damos servicio a más de 50 millones de clientes, afectamos en positivo a la vida de casi 500 millones de personas en todo el planeta. Estamos hablando de un movimiento muy relevante a nivel global, de una banca distinta que esperamos que en el futuro contamine en positivo a todo el sector financiero mundial. Integral es un gran ejemplo de ese tipo de banca y les deseo un excelente debate y que El Salvador sea también un ejemplo de país avanzado en la transición a cero a banca con valores. Un abrazo, un saludo y que tengan un buen debate. A continuación, dejo con ustedes al licenciado Juan Pablo Mesa, gerente general de Integral, quien compartirá con nosotros palabras de contexto sobre el tema banca con valores. Muchas gracias, Dani. Amable concurrencia, estimados invitados, en nombre de la Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, queremos darle la más cordial bienvenida a este evento, el cual esperamos, por supuesto, sea de su total agrado, pero sobre todo esperamos sirva para sembrar una pequeña semilla que nos ayude a reflexionar y a cuestionar la manera de plantearnos el negocio de la banca en nuestro país. Siendo quizás demasiado ambiciosos, decidimos denominar este evento una banca con valores para transformar la sociedad. Y es que sabemos que por sí misma la banca privada y pública no va a transformar nuestra sociedad, pero sí que tiene una gran influencia sobre la forma en que los recursos se canalizan y se asignan a las diferentes actividades económicas. Y por ende sí que tiene un gran poder sobre lo que día a día estamos decidiendo desarrollar o no desarrollar en nuestro país. Para explicar lo anterior, me gusta siempre evocar aquel momento de la verdad, aquel momento en que el oficial o el comité de créditos, es decir, el banquero, se sitúa ante la decisión de aprobar o de negar una solicitud de crédito cualquiera. Ese es un momento de mucha responsabilidad, porque dicha decisión puede hundir a una persona en una espiral de deuda improductiva o puede apalancar a esa persona, sea natural o jurídica, a lograr sus sueños e inyectar progreso al país. Es decir, que si lo vemos en el contexto más amplio de la sociedad entera, ese momento de la decisión del banquero puede o bien facilitar o bien obstaculizar el avance de la sociedad como un todo hacia su propio progreso sostenible, propiciando impactos positivos en lo social y cuidando el medio ambiente. Es una decisión que por ende compete no solamente al banquero, sino también al cliente, que es quien decide en primer lugar dejarle o no sus depósitos a ese banquero en particular. Y nuestro argumento es que dicha decisión no solo debería estar centrada en el deseo o aspiración de lucro propio del banquero, sino en el deseo o aspiración conjunta de una misión mayor, de un propósito mayor, el desarrollo sostenible de la sociedad, del país.
Nosotros, como Sociedad de Ahorro y Crédito, somos una institución regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Quisiera saludar a algunos miembros de la Superintendencia que nos visitan esta noche. Silvia, bienvenido, ingeniero. Somos una institución regulada, muy pequeña, sí, dentro del contexto del sistema financiero local, que nos dedicamos a hacer banca. Y decimos que hacemos banca con valores porque intentamos vivir los principios de la banca sostenible que nos acaba de presentar Marcos Eguiguren, y fue por eso que decidimos unirnos al GAB hace ya más de 6 años. Vamos a pasar aquí algunos slides. Estos son precisamente los principios a los que hacía referencia Marcos. Yo lo que quisiera mencionar sobre todo es que no es automático, digamos, si alguien quiere hacerse miembro del GAB, no es automático que uno va a ser aceptado en la Alianza Global, sino que hay requisitos que se deben cumplir. Son criterios de afiliación muy puntuales que se deben de cumplir, ¿verdad? Que los voy a compartir aquí en este momento. En primer lugar, tiene que tratarse de una institución financiera regulada, ¿verdad? En segundo lugar, estamos hablando de que los valores centrales del negocio tienen que estar bien identificados, tiene que tener una gobernanza estable e independiente, tiene que haber un compromiso de liderazgo como institución para proponer este tema de la banca con valores a la sociedad. Tiene que haber un modelo de sostenibilidad financiera y tiene que haber un compromiso con el aumento del impacto. Pero más interesante aún es que uno pensaría, bueno, estos son criterios subjetivos, pero la verdad es que la Alianza hace de hecho una auditoría independiente donde pone en práctica lo que llaman el scorecard. El scorecard, uno tiene que sacar en estos 7 criterios que tienen algoritmos el puntaje suficiente como para calificar a la gremial. Entonces, en el caso, yo muestro aquí, en el caso de Integral, los puntajes. Pueden ver, por ejemplo, que en el 2017 teníamos sobre una escala de 100 un puntaje de 87, y nada más mencionar que los algoritmos ahí los pueden ver, pero hacen referencia específicamente a la relación que tiene la institución, por ejemplo, a la economía real. Ahí podemos ver, por ejemplo, qué tanto del patrimonio está invertido en activos, ¿verdad? También tenemos la rentabilidad económica, el primero, que es el ROA. Tenemos la calidad de la cartera, hablando de la sostenibilidad de la institución, ¿verdad? La mora de la cartera. Los depósitos de clientes sobre el total de activos, hay un estándar del 75%, por ejemplo. Eso tiene que ver también con la relación de la economía real. También hay otra que se refiere, el último, precisamente a lo que nosotros denominamos la triple rentabilidad. Voy a mostrar un poco los indicadores más adelante de nuestra triple rentabilidad. Nada más mencionar que este tema es muy relevante. Estoy mostrando aquí unas cifras que salen directamente de las cifras que publica la Superintendencia. Entonces podemos ver el tema de la cartera productiva. En el caso de la cartera productiva Integral, el 91% de la cartera de Integral es productiva. Y del otro lado, digamos, Banco Azteca, el 1% de la cartera del Banco Azteca es productiva. Entonces, eso da una buena indicación de que tan cerca estamos de la economía real como institución. Luego les muestro, como decía, unos indicadores para referirnos a nuestra triple rentabilidad. En rentabilidad social nosotros tenemos estos indicadores que le damos seguimiento. El crédito responsable, como ya mostraba, este año el 96% de los créditos son productivos. Inclusión financiera, el 99% de nuestros clientes están en el sector informal.
Luego, la bancarización, el 55% de los nuevos clientes que nosotros suscribimos un crédito nunca han tenido crédito con una institución financiera regulada. El 81% de los clientes nuestros, por supuesto, están en el sector informal, pues nosotros ofrecemos lo que es un microseguro, ya sea de salud o de vida, que son opcionales, optativos, pero el 81% de nuestra cartera tiene esa cobertura de microseguros y atendemos el 37% de nuestros clientes son clasificados como pobres. Luego, en rentabilidad ambiental, estos son nuestros indicadores principales. Tenemos líneas de créditos verdes para mejorar la matriz energética de nuestros clientes. Hemos creado alianzas con proveedores de productos ecológicos. Precisamente financiamos ese tipo de productos con nuestras líneas de crédito verde y también a la interna, ¿verdad? Hemos decidido tomar acciones que reducen el impacto negativo de nuestra propia huella de carbono. Y luego en la tercera rentabilidad, que es la rentabilidad financiera o económica, esto les muestro aquí la evolución de nuestras utilidades como institución. Sí tenemos utilidades adecuadas o más que adecuadas. Luego rentabilidad económica, el incremento de nuestro patrimonio. También hemos crecido de 13 millones al final del 2015 a 18.7 millones a la fecha de agosto. Y luego tenemos lo que es la cartera de préstamo. Hemos crecido de 76 millones al final del 2015 a 108 millones al final del mes pasado. Y último, quisiera mostrarles la evolución de nuestros depósitos. Iniciamos a captar depósitos del público en 2012 apenas y hemos logrado crecer a 63.4 millones de dólares, que representa más o menos el 58%. Estamos financiando el 58% de nuestra cartera de créditos con depósitos directos del público. Entonces, finalmente me gustaría compartir con ustedes que existen también terceras personas que han certificado que nuestro actuar es congruente con nuestro decir de que hacemos banca con valores. La empresa calificadora Microrate nos ha otorgado una calificación de 4 estrellas sobre 5 posibles en el rating social, y el Smart Campaign, una iniciativa de la industria de microfinanzas, nos ha otorgado el sello de certificación de los principios de protección a clientes. Me permito, pues, nuevamente darles la bienvenida, desearles lo mejor para ustedes, para sus familias, y agradecerles, por supuesto, que nos estén acompañando esta noche en este conversatorio que viene a continuación. Gracias. Gracias, don Juan Pablo. Daremos inicio al conversatorio Una banca con valores para transformar la sociedad, para lo cual pido al licenciado Saúl Hernández, moderador del conversatorio, que pase al frente. Uno, sí. Buenas noches. Esta noche yo voy moderando el siguiente conversatorio, un conversatorio denominado Una banca con valores para transformar la sociedad. Vamos a tener un espacio de 1 hora de conversatorio. La idea es que durante 4 bloques de 15 minutos cada uno podamos ir abordando diferentes aspectos que hacen a una banca con valores, para poder también comprender el concepto en el país, y que los panelistas nos puedan profundizar más sobre las características de esto y cuáles son las condiciones que en el caso de Integral la hacen una banca con valores, y por qué es importante aprender estas lecciones para incorporar esta filosofía dentro de la banca y el aporte que tiene en el desarrollo humano de las sociedades. Yo voy a ir llamando a los panelistas de este conversatorio. A la vez que los voy llamando, voy dando un pequeño
brief, una descripción de su perfil profesional, por lo cual les pediré que mientras ustedes van subiendo, yo voy describiendo de quién se trata cada uno de ellos. No voy a hacer una introducción mucho más amplia que eso, porque tanto con las dos intervenciones anteriores, creo que tenemos el contexto suficiente como para entender a dónde va a ir un poco orientado esta conversación. El primer panelista es Luis Castillo, a quien pido por favor que pueda pasar acá en el foro. Luis es fundador de Integral y de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral FUSAI. En este carácter ha sido fundador de diferentes empresas inclusivas y miembro fundador de diferentes iniciativas gremiales, entre ellas ASOMI y RedCamif, gremios de microfinanzas de El Salvador y Centroamérica. Ha sido además consultor de diversas organizaciones nacionales e internacionales de desarrollo. La siguiente persona que me gustaría que nos acompañe en este conversatorio es Rafael Llosa, a quien le pido por favor que pase al frente. Rafael es un ejecutivo peruano con formación en Derecho y Ciencias Políticas, con experiencia en el área de finanzas, tesorería, recursos humanos, sistemas de información y planeamiento. Se ha desempeñado en cargos gerenciales en diversas entidades financieras y actualmente es el representante de la Alianza Global para una banca con valores en América Latina. También le pido que pase a este conversatorio a Luis Felipe de Arteano. Luis es profesional peruano con formación en economía agrícola. Ha sido fundador, presidente, director y gerente de diversas instituciones en el área de la banca, microfinanzas, microseguros, formación y capacitación en otros sectores. Actualmente es fundador y miembro honorario de la Alianza Global para una banca con valores. Y finalmente, llamo a este conversatorio a William Pleites, doctor en Ciencias Económicas, con estudios en Crecimiento Económico y Desarrollo. Se ha desempeñado como jefe de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador y, como ustedes conocerán muy bien, ha sido coordinador general del Informe sobre Desarrollo Humano en el pasado en el país. Actualmente, además, se desempeña como el director ejecutivo de Fomilenio 2. Les comentaba que vamos a hacer un conversatorio en 4 bloques. La idea es que en esos bloques podamos hablar de aspectos como el aporte de la banca al desarrollo humano en América Latina, la intervención que tiene el concepto de una banca con valores para pasar de la informalidad a un trabajo decente. También vamos a hablar sobre la tasa de interés y el esquema de la banca con valores sobre este tema. Y una pregunta que también nos vamos a hacer ¿es rentable hacer una banca con valores para transformar la sociedad? Son algunas de las preguntas generales que la intención de este conversatorio es que podamos comprender de manera didáctica el tema. Antes de empezar, solo algunas reglas de alguna manera de este conversatorio para poder conservar el formato de 1 hora. Es que cada uno va a tener una intervención de entre 3 a 4 minutos. Yo la voy a ir chequeando. Así que cuando los interrumpa es porque se ha cumplido ese periodo y no lo hago para ser maleducado con ustedes, sino simplemente para poder controlar el tiempo y que podamos tener un ritmo más rápido. Y en esta primera parte a mí me gustaría preguntarle a Luis Felipe, para iniciar este conversatorio, que pueda hablarnos sobre el origen mismo de la Alianza Global, desde la experiencia que usted ha tenido como cofundador, cómo surge esta iniciativa, y luego dar paso al resto de panelistas. Bueno, buenas noches a todos. En realidad, primero quiero agradecer a la... ¿Se está escuchando bien, no? Yo creo que... Mejor. Primero quiero agradecer a la Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral por la ocasión de realmente estar aquí en este maravilloso país y compartir con ustedes esta experiencia. En el año 2009, un conjunto de personas que liderábamos organizaciones en diferentes partes del mundo, nos reunimos porque ustedes recordarán que el 2007 y 2008 fueron años extremadamente difíciles, años de crisis muy fuertes en Wall Street, en Europa, etcétera, etcétera. Entonces era un momento de realmente ver que habían instituciones que no estaban formando parte de esa crisis, sino que eran diferentes. Y eso significó algo muy importante, porque nos juntamos
personas de Latinoamérica, de Europa, de Asia, norteamericanos, y fundamentalmente representábamos a bancos de microfinanzas, cooperativas, uniones de crédito y bancos de desarrollo comunitario, en el caso de Estados Unidos. Y la primera pregunta que surgió fue, bueno, ¿y qué tenemos todos en común? O sea, nos mirábamos la cara, holandeses, latinoamericanos, africanos, y decimos, ¿qué cosa nos mueve a estar juntos y a crear algo que nos comprometa a todos? Y fundamentalmente llegamos a la conclusión de que eso que nos juntaba a todos era un conjunto de valores. Eran estos 5 valores que Marcos justamente detalló con tanta claridad. Esto significaba que algunos de los bancos, sobre todo los bancos europeos, daban mayor énfasis a aspectos ambientales, sin descuidar lo social. Los bancos latinoamericanos dábamos mayor énfasis a aspectos sociales, a aspectos de microfinanzas, a aspectos de exclusión financiera. Los bancos de África y de Asia también tenían su manera de ver estos efectos importantes de tipo social. Entonces, al juntarnos todos, redactamos juntos una misión y redactamos juntos estos 5 principios que mencionaba Marcos con toda claridad. Y a partir de eso, entonces, se formó un movimiento integrado que, como decía Marcos, hoy día reúne a 54 instituciones financieras alrededor del mundo, de los 5 continentes. Quería simplemente contarles un poco la historia porque fue el inicio de todo esto. Muy bien, muchísimas gracias. Ese micrófono lo vamos a estar compartiendo porque no sé si funcionan sus micrófonos ahora. Vamos a probar con la siguiente intervención, tal vez si funciona. Luego de este contexto que Luis nos comentaba, de esta experiencia, de esta anécdota de la conformación de la alianza, vamos a entrar ya en materia y lo vamos a empezar haciendo con el doctor William Pleitez. Doctor Pleitez, es importante también entender el concepto de una banca con valores en un contexto específico, en el contexto de América Latina, una región con importantes desafíos en materia del desarrollo humano de sus habitantes. De hecho, la CEPAL misma ha determinado y otras instancias que América Latina es la región más desigual del planeta y la caracteriza por una escasa productividad, infraestructura deficiente, rezagos en la calidad de servicios de salud y educación, desigualdades y brechas de género, entre otras más. En este contexto, ¿usted cree que el sistema bancario, los bancos tienen algo que aportar al concepto de desarrollo, a este debate sobre cómo superar esas barreras? Sin duda alguna. Realmente yo diría que quizá para poder comprender el aporte de los bancos, en primer lugar es importante tener en cuenta que uno de los principios básicos del desarrollo humano es contar con mercados favorables al público, ¿verdad? Y precisamente el no ponerle atención a crear mercados favorables al público es lo que muchas veces genera como una cierta animadversión, particularmente, por ejemplo, en el caso de las instituciones financieras. Pero esto es importante decir, pues, que en realidad hasta ahora los mercados libres han sido el mejor mecanismo ideado para que una economía funcione con eficiencia. Pero el problema es que generalmente hay como 3 tipos de deformaciones en los mercados. A veces es el Estado quien prácticamente aniquila los mercados libres, ya sea precisamente con controles de precios, establecer aranceles excesivamente diferenciados, ¿verdad? Impuestos selectivos. El otro es porque también a veces también en algunos mercados operan muchas, lo que los economistas le llamamos externalidades negativas o positivas, ¿verdad? Puede ser que no se considere el impacto ambiental de una determinada intervención, que quizás... Pero el tercero, que es el que nos ocuparía acá, creo yo que está relacionado con la disparidad entre las personas que entran a los mercados, las dificultades para poder entrar. Entonces, generalmente se ha percibido como que en el mundo, principalmente de las finanzas, el objetivo más importante es la obtención de rentabilidad financiera. Yo cuando escuchaba la presentación
lo que veía era una filosofía diferente. En primer lugar, como colocar a los clientes al centro, y el propósito fundamental no es maximizar una rentabilidad, sino que transformar la vida de las personas. Entonces a mí me parece pues que eso es bien importante, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la cual yo diría que de alguna manera se ha demonizado el mundo del dinero, ¿verdad? Y en realidad es importante decir pues que el dinero bien utilizado puede servir mucho para hacer muchas cosas buenas, como decía. Es importante para poder llevar adelante una buena idea. ¿Cuántas personas no hay que realmente son auténticamente innovadoras y no tienen la posibilidad de salir adelante porque no tuvieron acceso, en este caso, pues a poder tener un crédito? Entonces yo creo que eso es lo importante de tener en cuenta, que el mundo del dinero también puede servir para transformar la vida de las personas. Muy bien. Quisiera pasar ahora con Luis Castillo, y siempre en la línea de ser un poco, dar como conceptos, entrar un poco en las definiciones, y lo hablábamos antes de subir. Usted me decía, es importante también una diferencia entre lo que es una banca de desarrollo y también lo que es hacer una banca con valores. Tal vez usted podría profundizar un poco sobre la diferencia de estos términos, un poco para entrar dentro del contexto de los términos. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que el tema de banca con valores definitivamente se inscribe en el concepto más privado del término, podríamos decir, y la banca de desarrollo, si bien hay puntos de contacto, diría, y coincidencias, porque tenemos en el fondo un objetivo común, que es beneficiar a las personas, apoyar a los clientes, apoyar el medio ambiente, de que las inversiones tengan un impacto social positivo. Creo que lo que nos diferencia es que lo hacemos desde la órbita de los mercados, con las reglas de la competencia, con las reglas de la inversión, etcétera, pero que tenemos un punto de contacto muy importante, y es exactamente lo que decía William, y es que por manejar recursos del público, y que los gobiernos manejan también los recursos de los ciudadanos, y nosotros los banqueros manejamos recursos del público, hay una gran responsabilidad en cómo se usa ese dinero. No simplemente puede ser para un beneficio particular, lo cual no es malo, porque todo negocio necesita ser rentable, pero que al final de cuentas lo más importante es que ese beneficio le retorne a quienes han hecho posible un banco con su confianza. Cuando los ahorrantes nos premia con su confianza, no es para que estos dineros sirvan para otros fines. Entonces creo que ahí hay un punto de contacto. La banca de desarrollo es muy diferente, es más desde la perspectiva de las políticas públicas, de los gobiernos. La banca con valores trata de recuperar esos valores sociales que tiene que tener todo banquero, pero aplicarlos a la órbita privada y de los mercados. Quisiera que usted pudiera ejemplarizarlo con algo concreto de la gestión de Integral, porque uno de los datos que destaca Integral es que el 96% de sus créditos están destinados a actividades netamente productivas, señalan. Y es justamente en sintonía a lo que establece, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, su objetivo 8 habla de impulsar el crecimiento económico para aumentar los niveles de productividad, y esto mejorar el empleo en el país, en los países signatarios. Desde la experiencia Integral, ¿cómo apostarle a actividades productivas cree usted que le ha aportado al país a mejorar la situación también de empleo, a mejorar esa condición de vida en la gente? Sí, el 60% de la población económicamente activa, no sé si estoy mal el dato, doctor, está en el sector informal. O sea, nuestras economías producen muy poco empleo formal. Entonces nosotros atendemos a toda esa población que, al no obtener un empleo en el mercado formal, desarrolla actividades productivas, y que ha dado pauta a la creación de esta industria que le llamamos la industria de microfinanzas, y que ya se ha segmentado mucho. Ahí encontramos empresas de subsistencia, empresas llamamos de acumulación, pequeñas empresas, incluso informales hay muchísimas. El 90% del parque empresarial es
está conformado de pequeñas empresas. Entonces, nosotros vimos ahí la gran necesidad de apoyar la inclusión, de apoyar la generación de empleos, de la generación de ingresos. Y bueno, hemos medido, Juan Pablo creo que no mencionó el indicador de empleos que generamos, pero lo hemos medido, hemos sacado un multiplicador de cuántos empleos genera cada uno de los segmentos que apoyamos y andamos más o menos apoyando empresas que juntas andan como en 65,000 empleos. Evidentemente, para una empresa del tamaño nuestro, que somos pequeñas en el sistema financiero, creemos que sí se trata de un resultado social positivo, relevante, porque no medimos nuestro negocio por la cantidad de activos que tenemos, sino por la cantidad de personas que beneficiamos. Entonces es ahí donde, digamos, nos alineamos con los principios de la banca con valores. Perfecto. Quiero pasar ya en esta última parte de este bloque con Rafael. Rafael, usted como representante de la Alianza en América Latina, también tiene la noción de cómo estos principios de una banca con valores están aportando para sacar de la pobreza a través de la inclusión financiera a sus clientes. ¿Podría hablarnos un poco más de la experiencia en América Latina, el impacto que está teniendo sus socios en la región para apoyar también y aportar a este debate del desarrollo? Sí, bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y de hecho, el movimiento y la alianza lo que buscan es promover que las instituciones tengan un impacto positivo en sus actividades financieras, ¿no? A través de principios, a través de valores que permitan que el cliente sea el centro de atención y no necesariamente los beneficios económicos. Nosotros promovemos, por ejemplo, la triple rentabilidad, que ya explicaron, pero que lo que busca es que no solamente los bancos sean, digamos, sostenibles desde el punto de vista financiero, sino que sean sostenibles desde el punto de vista social, que tengan un real acercamiento con su cliente y con las comunidades que atienden y que de alguna manera con el medio ambiente. Lo que yo he podido observar en estos meses que estoy con la Alianza es que los bancos están viviendo una transformación muy importante en líneas generales. Lo que estoy viendo es que no solamente bancos pequeños enfocados, diríamos, en microfinanzas o en inclusión social, sino que los grandes bancos empiezan a repensar y a redefinir su relación con las personas y con la sociedad. Y empezamos a ver grandes bancos que empiezan a armar sus departamentos de sostenibilidad para poder saber si de una o de otra manera están aportando a la sociedad. Y no me refiero a responsabilidad social empresarial, que es completamente distinto. El poder donar, el poder hacer voluntariados, es algo que muchas empresas pueden hacer. Pero me refiero básicamente a que los bancos empiezan a intentar poner a las personas delante de su principal beneficio, que era el económico. Y cuando uno tiene esa filosofía, entonces realmente empezamos a tener impactos positivos. Si queremos pensar que las personas es donde nos debemos concentrar, eso quiere decir que la institución se va a alinear a que todos sus productos y todos sus servicios sean en función a atender a la persona tal cual lo necesite y no crear productos para obtener más ganancias aún a costas de perjuicio de las personas. Entonces la alianza lo que hace es promover y buscar la manera de que las organizaciones se concienticen, sean fieles a esos principios y traten de alguna manera irradiarlos al resto. Rafael, se ha hablado, digamos, en estos minutos de todos los beneficios que tiene la banca con valores y ya de la intervención que tiene dentro de las sociedades. ¿Le está siendo difícil para sus aliados tener estadística concreta, números de los aportes que están haciendo a la sociedad? ¿Hay datos que sus aliados están generando para poderlos exponer tanto a sus contrapartes dentro del sistema financiero, pero también a la sociedad misma? ¿Ha sido esto difícil o se tiene? En principio es difícil.
nosotros como alianza lo que somos finalmente somos un gremio bancario internacional, como bien ha explicado Luis Felipe, 54 bancos a nivel mundial, y lo que buscamos es promover los valores, pero buscamos también que las organizaciones que son parte de la alianza tengan la oportunidad y la capacidad de poder tener intercambios que les permitan conocer otras realidades y les permitan medir o aprender a medir sus impactos. Nosotros dentro del gremio ayudamos a las empresas a desarrollar scorecards de valores y scorecards sociales que permitan saber cómo van, permitan saber cómo van impactando y sobre todo permitan ayudarlos a no desviarse de su misión, porque es muy fácil. Y si uno se desvía de la misión, realmente perdió ya el concepto de ser una banca ética. Muy bien, queda claro. Luis Felipe, a mí me gustaría que usted, ahora hablando ya de la siguiente parte de este conversatorio sobre la informalidad, porque es un público al cual se atiende la red global, América Latina es una región que tiene sus particularidades respecto a la informalidad. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, no sé, doctor William Pleites, tal vez usted tiene un dato más actualizado, calcula que hay 130 millones de personas al menos, es decir, un 47.7% de los trabajadores que se encuentran en condición de informalidad. ¿En qué medida usted está identificando o podría profundizarnos más de cómo los principios de la Alianza y de sus aliados está contribuyendo a sacar de la informalidad, incorporando al sector formal a los trabajadores y por lo tanto aportando también crecimiento a la economía? ¿Ha logrado usted entrar a esa, detalle? Uno de los aspectos más importantes de ser latinoamericano es que recorriendo miles de kilómetros uno encuentra que se sigue sintiendo en casa y que compartimos los mismos problemas, que compartimos las mismas carencias, las mismas necesidades. Por lo tanto, es sumamente importante que asumamos también los mismos desafíos, trabajemos los temas y aprendamos unos de otros. En el caso específico de la informalidad en general, de personas que están excluidas dentro de los sistemas económicos nuestros, América Latina es una de las regiones con mayores diferencias de ingresos en el mundo. Es una de las regiones que, de acuerdo con el coeficiente de Gini, son verdaderamente diferentes los ingresos del nivel socioeconómico más alto y el nivel socioeconómico más bajo. Uno de los temas fundamentales de una banca basada en valores es el poder justamente trabajar esa diferencia. Es poder justamente empezar por aquellos que están excluidos y trabajar ese segmento que antes no fue visto por nadie, ese segmento de los que no aparecían en ninguna de las estadísticas anteriormente. Comenzar a trabajar un segmento que no era atractivo para la banca tradicional. Una vez que ese segmento pudiese comenzar a ser incorporado, pudiese comenzar a ser incluido dentro del sistema financiero, empezaba toda una dinámica nueva. Empezaba una dinámica en la cual ya el trabajo de esa nueva banca era un trabajo de abajo hacia arriba. Era un trabajo que iba generando crecientemente, y lo está haciendo en los diferentes escenarios de América Latina, una creciente clase media, una creciente clase empresarial que no hubiera tenido ocasión de poder desarrollarse si no hubiera tenido el apoyo que ha tenido en una banca basada en valores. Doctor Pleites, es interesante porque ya lo decía don Luis Felipe, que la banca tradicional no ha tenido como en atención, o la banca más vinculada a lo comercial, al sector, al segmento de población en la informalidad. ¿Por qué ha sido tan difícil, digamos, atender a ese segmento, de explicarlo de alguna manera? ¿Y cuáles serían los principales desafíos que usted identifica para que se asuma ese compromiso? Bueno, yo creo que la mayor dificultad es porque
ha sido necesario romper un paradigma. O sea, romper un paradigma es de lo más difícil que hay. ¿Y cuál era el paradigma? Bueno, el paradigma era que las finanzas es un asunto de ricos. El paradigma era decir, miren, realmente los pobres son malos clientes, ¿verdad? Yo cuando veía la presentación, justamente pues, y se nos compartían las cifras de Integral con relación a, creo que decía, cerca del 40% de los clientes son catalogados como pobres. Y sin embargo veíamos nosotros una tasa de mora que andaba por debajo del 3%. Eso ya evidencia enfáticamente pues, la ruptura de ese paradigma. Como digo, hay otros paradigmas que también se están rompiendo. Este paradigma básicamente de creer que es imposible humanizar el mundo económico y financiero. Es posible hacerlo, pero para eso es importante tener siempre presentes esos principios. Yo creo que quizá una de las lecciones más importantes es que esos principios tienen que llevar a formularse objetivos. Esos objetivos tienen que transformarse en metas. Esas metas tienen que ser constatadas a través de indicadores, que es básicamente lo que se señalaba en la presentación de Juan Pablo. Y eso es lo que va a permitir saber si realmente uno no se está apartando del camino. En el caso de Integral, Luis, se destaca que la rentabilidad social, como un aspecto de la rentabilidad social, el hecho de que un 99% de sus clientes laboran en el sector informal de la economía, y acá entra como este elemento del riesgo, ¿no? Para una banca poder atender a este segmento, también cambiar el concepto que decía William. ¿Cuál ha sido la clave de Integral? Es decir, ¿cuál es la estrategia detrás de esta decisión de atender en un 99% de sus clientes a la informalidad? ¿Podría compartirla? Nosotros decimos que tal vez el punto fundamental ha sido el desarrollo de un modelo relacional con el cliente, que es básicamente toda la falta de información que tenemos con los clientes, porque nuestros clientes no tienen papeles, no tienen recibos, no tienen facturas, lo suplimos con información de campo, con el trabajo especializado del asesor, que aprende a evaluar con una serie a estas alturas la industria tiene muchas formas de hacerlo, pero evaluar la capacidad de pago y la moral de pago del cliente, ¿verdad? Y esto se hace básicamente con el cliente y en el marco de su comunidad. O sea, nosotros trabajamos con la comunidad, tenemos que referenciamos al cliente dentro de la comunidad, cómo se comporta con su señora, llega tarde, se pierde 3 días. Por supuesto, son elementos que nos dicen la moral, el carácter del cliente con el que estamos, y eso es parte del riesgo que nosotros evaluamos. Entonces, creo que pero en el fondo está el modelo relacional, que es persona a persona, y que creo que por eso fue que nosotros no fue muy fácil incorporarnos al movimiento de banca con valores, porque la microfinanzas creo que digamos lo encarna en su esencia una finanza centrada en el cliente, ¿no? Y entonces por eso muchos años, por supuesto, con el tiempo hemos desarrollado ya perfeccionado estas tecnologías de crédito, esa forma de trabajo, y nos ha llevado incluso a tener moras casi bancarias, o sea, que un cliente nuestro tenga exactamente o un poquito mejor niveles de mora sin tener papeles. Y cuando tenemos en otras instituciones similares donde los ingresos se pueden comprobar, donde tenemos papeles, y aún así pues no necesariamente nuestro riesgo es mayor. Entonces creo que se ha demostrado en los últimos 30 años en la crisis de hace 8 años, la microfinanzas por supuesto fue golpeada, pero fue un movimiento que salió bastante fortalecido y ha seguido ampliándose mundialmente, y creemos que tiene mucho que aportar a todo este modelo de aportar no solo al cliente, sino también a la sociedad y al medio ambiente. Usted incorporaba este concepto, el modelo relacional que se tiene con los clientes, pero este modelo
digamos, cambia lo tradicional. El cliente se acerca al banco, a la banca, al sistema. Ustedes es a la inversa, ustedes se acercan al cliente. Esto, por supuesto, representa un costo adicional que tradicionalmente no tiene la banca comercial. ¿Cómo logran ustedes atender ese costo extra? Bueno, un gran esfuerzo de eficiencia porque ante todo también tenemos que ser eficientes porque nuestras ineficiencias las tiene que pagar el cliente y entre más ineficientes somos, más nos cuesta llegar, etcétera, son más caros. En nuestro país hay una ley de usura, entonces nos ha obligado a ser mucho más eficientes. Entonces creo que por un lado hay una profesionalización de la organización, de sus procesos, automatización de sus procesos, pero por otro lado está trabajar en volumen, o sea, necesitamos tener carteras significativas para que los costos vayan bajando. Nosotros hemos logrado ya, digámoslo, a pesar de ser un banco pequeño, tener niveles de eficiencia muy importantes, más o menos un 10, 11 o 12% es el costo operativo de la cartera promedio, lo cual dentro de la industria mundial es un costo bastante aceptable. Incluso en algunos segmentos tenemos tasas del 12%, que la ley nuestra pues tampoco permite que se incremente mucho. Entonces, con lo que quiero decir con eso es que no necesariamente es una banca que necesita cargar con intereses muy altos, si también se enfoca a mejorar la eficiencia como lo hemos intentado hacer nosotros. Perfecto. Rafael, para ir cerrando con esta parte, ustedes han señalado, y se decía también, Juan Pablo hacía al inicio de su intervención, que no es que cualquier entidad entra a la alianza, sino que tiene que cumplir con una serie de parámetros. Pero, digamos, en este afán de cambiar el chip, de entender que el sector de la informalidad también tiene que ser atendido por el sistema de la red financiera, los bancos, los microcréditos y demás, ¿qué tipo de lecciones o qué tipo de recomendaciones haría usted para aquellas entidades que aún no se atreven a atender a este segmento? ¿Hay algunas lecciones que podría dar la red al respecto? Bueno, la red lo que busca es promover de alguna manera que las organizaciones se acerquen al cliente. Es decir, si una organización tiene como prioridad ganar dinero, probablemente se va a mantener en la ciudad o se va a mantener en las zonas donde pueda atender con mayor facilidad. Si una organización se centra en las personas, probablemente va a buscar acercarse a ellas a través de productos o servicios que les permita estar más cerca y poder sacarlos de la informalidad, ¿no? En la red, en la alianza, tenemos diversos tipos de organizaciones, como bien explicó Luis Felipe, presencia en América Latina, en Europa, en Asia, en África, y podríamos decir que no todas las organizaciones son iguales, los modelos de negocios son diferentes, pero eso ha permitido de alguna o de otra manera a las instituciones compartir fórmulas o modelos que nos permitan llegar a más clientes en zonas más remotas, ¿no? De esa manera procuramos apoyar y dar soporte a las organizaciones para poder llegar a más clientes, a más zonas, ser más eficientes y de mejor manera. ¿Lecciones que pueden ser duplicadas por otras entidades financieras que no forman parte de la red? ¿Cree que eso es posible hacerlo para atender ese segmento? Bueno, hay definitivamente 54 instituciones distintas. De hecho, hay lecciones que podemos aprender de unos de otros, ¿no? Nosotros nos reunimos 2 veces al año justamente para poder compartir diversidad de temas, entre ellos modelos de negocios que nos permitan llegar a los clientes. O sea, tenemos bancos muy desarrollados, de los cuales es difícil, bueno, aprender cosas tecnológicas sí, pero modelos de negocios para llegar a zonas remotas no. Pero tenemos bancos, tenemos un banco en Afganistán. Imagínense trabajar ahí en condiciones sumamente difíciles
Y de hecho, pues muchas lecciones que aprender, ¿no? Bancos en Palestina y en África. Y de hecho, pues de una u otra manera nos dan un aprendizaje. Muy bien. Para pasar al siguiente tema, William, CEPAL ha señalado que una de las trampas de la pobreza para la población de bajos ingresos es el alto costo financiero al recurrir a IoTistas. ¿Es posible hablar de parámetros de lo que significaría una tasa de interés justa aplicada desde microfinancieras, por ejemplo, para atender al sector informal en el sistema bancario? ¿Es posible hablar de ese término, de un parámetro justo? Bueno, es decir, un parámetro único que sea válido en todas partes es imposible porque el entorno económico, por supuesto, que cambia. No es lo mismo, por ejemplo, estar hablando de una tasa de interés en un país que esté atacado por una situación de hiperinflación que uno donde haya una relativa estabilidad de precio, ¿verdad? Pero indiscutiblemente que sí es posible para cada país ir estableciendo parámetros y sobre todo partiendo del principio que la tasa de interés más alta es aquella que no se puede pagar porque el mercado no existe, o sea, porque no se ha podido llegar precisamente a ese cliente eventual. A mí me parece, pues, o sea, que en realidad el crear o el apostarle a una banca con valores, a las microfinanzas en el caso salvadoreño, sin duda alguna que han sido, me parece a mí, una contribución bien importante para reducirle el espacio al mercado de la usura. Y a mí quiero aprovechar también porque algo que llama también otro paradigma que no mencioné, ¿verdad? Es que a veces se cree también que en realidad es en los clientes, llamémosles, de mayor poder económico, donde existen las mayores posibilidades de colocar crédito productivo. A mí esa cifra me llamó poderosamente la atención, sobre todo en un país como El Salvador, ¿verdad? El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que consume más de lo que produce, o sea, el consumo es superior al PIB. Imagínense aquí qué lección más importante, un banco, ¿verdad?, que trabaja fundamentalmente pues con micros y pequeños empresarios, ¿verdad?, que tenga una cartera productiva del 97%, ¿no? 92%. Imagínense ustedes si este tipo de filosofía lograra permear al resto del sistema financiero, ya estaríamos encontrándole solución a uno de los principales problemas que tiene el país. Este es un país donde, yo digo, hay más dinero circulando que nunca, pero se está haciendo el uso más pésimo probablemente de los últimos 100 años. Muy bien, vamos a venir en este orden ahora, en este bloque de preguntas, por lo tanto regreso con usted, Rafael. Dentro de la alianza se ha incorporado la discusión dentro de sus aliados sobre cuáles son los parámetros para poder establecer una tasa de interés a sus clientes. ¿Hay un debate alrededor de esto? No tenemos un debate relacionado a cuál debe ser la tasa de interés para la realidad de cada país, a los clientes. Consideramos que debe ser la tasa justa a que se debe cobrar. Hablar de tasas de interés es un tema súper delicado. Normalmente no me gusta hablar de las tasas de interés porque cualquier argumento que uno pueda dar de una tasa de interés es fácilmente criticable. Pero lo cierto es lo que ha explicado el señor, que no hay tasa más alta de aquella del crédito que uno no puede recibir. Entonces, lo que nosotros buscamos como alianza es tasa justa, que permita otorgar un crédito en buenas condiciones, y promovemos dentro de la alianza una serie de intercambios, como ya expliqué antes, para que las instituciones conozcan otras realidades, otros modelos de negocio, otras maneras de acercarnos al cliente, buscando eficiencias que permitan de una u otra manera trasladarse a las organizaciones y que puedan reducir sus tasas de interés, ¿no? La alianza también está constituyendo un fondo de capital que permita acompañar a sus afiliados para poder apoyarlos con financiamiento, ya sea de deuda normal o deuda subordinada. Pero en líneas generales no tenemos una discusión básicamente de cuál debe ser la tasa correcta a cobrar. De acuerdo. Luis Felipe,
Y acá la pregunta será sobre experiencias que usted conozca a nivel global de la red, en países en los que operen sus socios, en los que han existido iniciativas entre la banca y el sector público para formular políticas públicas que contribuyan, digamos, a poder tener condiciones favorables para el acceso a crédito y servicios bancarios a la población tradicionalmente excluida. ¿Ha conocido de experiencias que a usted le parezcan relevante compartirnos? Rafael mencionaba un tema que creo que es muy importante, y es que el trabajo que está realizando la Alianza Global y cada una de las instituciones está permeando en cada una de nuestras realidades. O sea, crecientemente bancos que no forman parte de nuestro movimiento están incorporando una serie de elementos y una serie de valores que creo que es fundamental y que es parte de nuestra misión y por lo tanto nos satisface mucho. Dentro de ese escenario me vienen a la memoria 3 o 4 casos, en el caso del Perú, que es el país donde yo provengo, que han sido muy interesantes porque han sido casos en los cuales el Estado y bancos estatales o bancos privados han sumado esfuerzos con un sentido de lograr mayor inclusión en algunos aspectos. Uno de ellos, y el más claro, es el caso de una alianza que hubo y que sigue habiendo para crear un monedero electrónico entre el Banco de la Nación, que es un banco del Estado, la banca privada, la Asociación Privada de Bancos del Perú, la Superintendencia de Bancos del Perú, que promovió esta iniciativa junto con la banca privada y junto con el Estado, y que ha generado y está generando una mayor inclusión, porque no solamente ha resultado ser atractiva para los clientes convencionales y normales urbanos, sino que está logrando llegar a clientes que estaban bastante aislados dentro del sistema geográficamente, ¿no? Entonces ese fue un tema que fue muy importante. Otro tema ha sido una alianza también de la Asociación de Bancos Privada del Perú con el Ministerio de Educación, con el objeto de crear cursos dentro del sistema educativo, dentro de la currícula de los colegios públicos para instruir a los estudiantes secundarios en lo que es educación financiera. Es un tema que ha tenido un muy importante impacto. Así como ese, también hay otros temas en los cuales ha habido este tipo de alianzas y realmente nos satisface mucho que eso esté ocurriendo, porque cada vez se va presentando más este tema que ya no es, como decía Rafael, un tema de responsabilidad social tradicional, sino que ya va mucho más allá, ya va a un impacto verdadero. Parecía relevante en el contexto de este conversatorio escuchar lo que está pasando también en la región respecto a estas iniciativas para que también conozcamos lo que sucede por fuera de El Salvador. Para cerrar con esta parte, Luis, en el caso de Integral, y para cerrar la parte de la definición de una tasa de interés para el contexto salvadoreño, ¿cómo el concepto de transparencia se incorpora también a la hora en la que ustedes definen y se relacionan con su cliente a través de una tasa de interés? Sí, bueno, nosotros ya lo decía Juan Pablo, somos parte del Smart Campaign, también el Microrate nos hizo una auditoría y digámoslo, porque a veces es fácil decir, bueno, nuestros productos son difundidos acá o allá, etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros hemos hecho es hacer unas auditorías, nos han hecho unas auditorías de los procesos, de toda la relación que hace con el cliente, cómo presentamos la información, cómo firmamos los contratos, etcétera. Y ahí han ido surgiendo recomendaciones, quiero decir, o sea, hemos tenido que ir mejorando, pero a medida que, y también con el GABA hacemos cosas similares, a medida que estas evaluaciones se han producido, hemos ido tomando medidas y cada vez mejorando estos aspectos de transparencia a tal grado pues que, como lo mencionaba Juan Pablo,
después de varios años de esfuerzo, hemos logrado un puntaje muy bueno en Microrate, y que uno de sus temas principales es el tema de la transparencia, pero también el Smart Campaign, que evalúa uno de estos temas como los más importantes. Realmente el tema no es tan sencillo, no es simplemente el tema de cómo presento mi información en un brochure, sino es todo el proceso, cómo se maneja con el cliente, información clara, exacta, etcétera. Hay toda una serie de principios, y lo que hemos hecho realmente, soy sincero, ha sido un proceso de mejora continua que nos ha permitido ir mejorando cada vez más, y ahora pues estamos, digámoslo, cerca de los estándares que nos hemos fijado. Pero yo diría, también las leyes que hay en el país, la ley de usura, la ley de protección al consumidor, la regulación también nos ha obligado a nosotros a ser mucho más claros en cómo manejamos la información con los clientes, especialmente el tema de costos y precios, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido hay regulaciones locales y hay estándares internacionales que están a la mano, y que cualquier organización que quiera puede asumirlos y ir logrando eso que digamos desde la perspectiva de la banca para nosotros es fundamental. Vamos a cerrar el conversatorio con este último bloque de preguntas. Y la pregunta genérica de este bloque es si es rentable hacer una banca con valores para transformar la sociedad. Y quiero iniciar con usted, Rafael, porque la pregunta es si esto genera, al final de cuentas, sigue siendo un negocio, si genera utilidades y si son lo suficientes para sus socios haberle apostado a este esquema de banca. ¿Nos puede comentar sobre el caso de sus aliados? ¿Cómo ha sido ese flujo, esta evolución de utilidades de sus accionistas en el tiempo? Bueno, hace poco me preguntaron, bueno, y entonces en su modelo de negocio, ¿a dónde quedan las utilidades? ¿No? Entonces este modelo de negocio implica que no hay que ganar dinero, y lo que no es así. Nosotros somos una alianza de banca de valores, y el primer principio que promovemos es la triple rentabilidad: rentabilidad financiera, la rentabilidad social y la rentabilidad ambiental. Y la rentabilidad financiera significa que las instituciones deben ser rentables, deben ser sostenibles, porque es la única manera de poder crecer, la única manera de reinvertir en la institución, de invertir en tecnología, en más agencias y de estar en más sitios, tener más productos, más servicios y poder llegar a más clientes. Y el cuarto principio que tenemos nosotros es la resiliencia, es decir, que las instituciones deben ser resilientes, deben permanecer en el tiempo, y para permanecer en el tiempo deben ser sólidas financieramente, deben tener buenos índices de solvencia, índices de liquidez, buenos ratios financieros que les permitan afrontar crisis y poder proyectarse hacia el futuro. Las instituciones que son parte de la alianza, al momento de la evaluación, hacemos esa evaluación, es decir, la evaluación financiera también. Nosotros no le quitamos un peso a la parte financiera. No es un pecado ganar dinero, es importante ganar dinero para poder sobrevivir y poder proyectarse hacia el futuro. Lo que nosotros promovemos es que además de ganar dinero, debemos ganar socialmente y debemos ganar ambientalmente. Todas las instituciones que son parte de la alianza son instituciones rentables. Se establece un parámetro que no tiene que disminuir de una determinada cantidad las utilidades respecto a la situación financiera en estas entidades, ¿o no se establece como un parámetro este esquema? No establecemos un parámetro exacto, porque tenemos diversidad y distintas instituciones y no todas son iguales. Lo que promovemos es que las utilidades deben ser utilidades adecuadas y justas. Muy bien. Luis, quiero regresar con usted, Luis. Y en el caso de Integral, evidentemente con el tiempo, en estos 16 años, para llegar a ser la institución que son y mostrar los números que vimos al inicio,
también han tenido que pasar por momentos complicados, hay lecciones aprendidas, me imagino, en este proceso. ¿Cuáles podrían destacar por parte de usted como esas lecciones claves en este periodo? Bueno, tal vez el tema más importante fue el hecho de que El Salvador, ser un mercado pequeño, ser un país en relación con otros mercados de microfinanzas del mundo, había cierta duda si podía ser viable un negocio de microfinanzas regulado, y si nosotros con la carga de la regulación podíamos prosperar y ser un negocio socialmente de impacto, pero al mismo tiempo una empresa rentable. Y creo que la primera gran lección fue de que la regulación, si bien es cierto, implicó costos e inversiones grandes, que creo que ahí, digámoslo, fue una decisión sumamente importante, una apuesta realmente a futuro muy importante para nosotros. Con el tiempo demostró que la regulación se convirtió en parte del éxito nuestro, porque nos obligó a operar bajo principios de transparencia, de supervisión, que nos obligaron a ser mejores. Entonces yo diría que la primera gran lección es que la regulación y la transparencia que se deriva de eso y la supervisión que se deriva de un negocio de este tipo, que por su naturaleza tiene mucha responsabilidad social, fue una decisión acertada. Somos la única institución de microfinanzas regulada, pero sentimos que fue una decisión acertada. Y lo otro es que se puede hacer una excelente institución sin que necesariamente se renuncie al enfoque de banca con valores. Y es al revés. Pensamos que a nosotros el aplicar los principios de banca con valores nos ha dado un valor de marca, digámoslo, social, por así decirlo. El valor social de la marca en las comunidades y en muchos territorios del país es importante, porque la comunidad reconoce cuando una organización no solo está ahí para dar un crédito con una simple relación de rentabilidad, sino que también está ahí para tratar de ayudar a la comunidad y ayudar al cliente a que prospere y se desarrolle. Entonces, creo que esas son las principales grandes lecciones. No hay un divorcio entre la triple rentabilidad, no son excluyentes, y más bien hemos aprendido que una alimenta a la otra y hay un círculo vicioso, un círculo virtuoso de que una fortalece a la otra y viceversa. Así es que te diría, este tipo de enfoque no es ninguna amenaza para nadie. Creemos que es un enfoque que lo pueden adoptar bancos de diferente tipo. Por supuesto es un proceso, pero creemos que a la larga este tipo de enfoque es lo que realmente va a permitir construir sistemas financieros más sólidos, más estables y que realmente jueguen su papel en el desarrollo de los países, ¿no? Porque, como decía Luis Felipe, la desigualdad posiblemente es uno de los grandes problemas de nuestros países y creo que este tipo de enfoque que nosotros proponemos ayuda a zanjar la brecha de desigualdad, que creemos que la banca también tiene responsabilidad en ella. Excelente. Luis Felipe, cuando se formulaba este guión, a mí me llamaba la atención cómo la alianza logra retener a aquellos aliados, llámese microfinancieras, cooperativas, uniones de crédito, que han apostado por un enfoque de banca con valores y que no se vean tentados, vamos a decirlo así, a alejarse de esta línea y dedicarse a hacer más bien actividades de una banca de consumo, por ejemplo. ¿Qué tipo de desafíos encuentra la alianza para mantener y darle esta fidelidad a sus socios? Creo que siempre hay un tema claro de desafíos. Uno de los temas que me impresiona es que efectivamente desde el 2009 a la fecha ya lo que era un lindo sueño hoy día sí es una realidad con 54 instituciones alrededor del mundo. Es decir, estamos hablando de una realidad en marcha. Ahora lo importante es ver justamente esos desafíos, o sea, cuáles son esos desafíos, cuáles son esos más importantes desafíos.
en el terreno externo a nuestras instituciones, en el ámbito en el que nos desarrollamos, obviamente es mantener este conjunto de valores y mantener una ventaja, como decía Luis en algún momento, que realmente sí se comprenda que el estar compitiendo en un mercado con este conjunto de valores te da una ventaja comparativa y una ventaja competitiva. O sea, es fundamental el comprender eso, porque evidentemente una marca que está relacionada con valores termina ganando las preferencias de los clientes y por lo tanto el dejar esos valores se convierte o se convertiría no solamente en una decisión propia equivocada, sino en una decisión de negocios equivocada, ¿no? O sea, fundamentalmente ese es un primer tema. Y creo que entonces ese es el desafío hacia el escenario. Pero hay un segundo desafío que es muy importante y es el desafío interno dentro de la organización. El hecho de lograr, y Juan Pablo lo comentaba en algún momento en el día y ahora también, que estos son valores que tienen que ser compartidos en toda la organización. O sea, si lo que tenemos es a un directorio que habla de estas cosas y luego una gerencia que no las comparte, o un directorio y una gerencia que hablan de estas cosas y el conjunto de colaboradores a nivel de la sociedad no los comparten, entonces estamos hablando de una falacia. Estamos hablando de un palabreo simpático, bonito, pero que no genera el cambio que estamos queriendo. Lo interesante es, y el gran desafío dentro de la institución, es un desafío cultural, es lograr que toda la institución crea firmemente en esta misión y la ejercite todos los días, porque tú sales a la calle todos los días a buscar al cliente, sales a la calle a lograr una misión y sales motivado por un ideal. Y si ese ideal es claramente un ideal basado en estos valores, también eres mejor y te sientes mejor. Excelente y muy oportunas palabras para ir cerrando el evento. Las palabras sí, de cierre las va a tener usted, William. Y yo me quedaba cuando usted tuvo la última intervención y decía, en el caso de El Salvador tenemos una sociedad que consume más de lo que produce, entendiendo de que lo ideal sería transitar a una sociedad productiva también. Eso, por lo tanto, tiene también costos, consecuencias. Y la pregunta ¿es solo la banca la encargada de generar esa transformación, de pasar de una sociedad de consumo a una más productiva, o qué otras teclas se activan para que esto pase? No, indiscutiblemente solo la banca no lo puede hacer, ¿verdad? Es más, la banca generalmente sigue una política de incentivos que es la que de alguna manera deriva de la orientación de la política económica. Lo admirable es que dentro de un entorno que fundamentalmente orienta más hacia el consumo, una banca con valores, en este caso pues a través del ejemplo de FUSAI, tenga resultados completamente diferentes. Pero yo quizá también quisiera cerrar un poquito con la pregunta inicial, ¿verdad? Cuando tú señalabas que si era indispensable la rentabilidad, ¿verdad? Yo me acordaba como la misma relación entre crecimiento y desarrollo humano. La rentabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Yo creo que eso es lo que han enfatizado aquí los colegas. Yo solamente sí quisiera decir, yo conozco bastante de cerca pues la historia de FUSAI y en realidad es un ejemplo admirable. O sea, yo sé que inició con un programita de crédito de aproximadamente $100,000, que fue el embrión, ¿verdad? Para que después se transformara pues en una financiera, y ahora estamos hablando ya de un banco con una cartera de 110 millones de dólares. Pero ya casi, así. Bueno, pero lo importante, lo importante para mí pues es que el ingeniero me va a mandar mañana una carta. Lo importante es que creo yo que lo importante es que genere esperanza, y como se decía, la rentabilidad económica es fundamental, pero hay otros objetivos que son quizás hasta más importantes, ¿verdad?
Y yo creo que eso es lo que yo le preguntaba a Liz, bueno, ¿y este evento con qué va a cerrar? Y me decía que iba a cerrar con unas historias de vida, porque al final de cuentas, eso es lo que creo yo que es más importante. ¿Qué pasó o qué está pasando con esas personas que tienen contacto con una banca de esta naturaleza, con unas instituciones financieras de esta naturaleza? Muy bien, perfecto. Quiero agradecerles y felicitarles también a los 4 porque han cumplido muy puntual las intervenciones. Son las 7:27, o sea que hemos cumplido con la hora. Gracias William, Rafael, Luis Felipe y Luis por participar en este conversatorio y esperamos también que haya sido de interés estas preguntas para generarle un poco de contexto también al tema. Gracias, gracias Saúl. Muchas gracias. Una forma diferente de hacer banca, banca con valores. Para cerrar el evento, compartimos con ustedes un video de una historia de éxito de un cliente integral. Acá en esta casita, aquí comencé con un molino de 2 tolvas. Luego después con el tiempo puse un pequeño negocio como tiendita, ¿verdad? Como una mini tienda. Hasta que cierta vez llegó un asesor de Integral que nos invitó a que si pasábamos a formar parte de Integral, ¿verdad? Desde ahí con ese dinero yo empecé a trabajar, lo metí para mercadería, superamos la tienda, superamos el negocio y cada vez más íbamos creciendo. Íbamos creciendo cada vez más y más y más, íbamos creciendo hasta que después era el molino, era una tienda, pedí que me refinanciaran otro dinero más alto el monto y me apoyaron. Integral me apoyó bastante. Estoy agradecido con Integral porque en el momento que yo decidí comprar esa casa, sin tener la casa, ellos no me dijeron que no. La remodelé, hicimos la pupusería, la tienda y tortillería. Y es así donde que ahora, pues gracias al Señor, ya trabajamos más en grande. Tengo una finca donde que se cultiva la mandarina y se cultiva el plátano. Los que queremos poner nuestro negocio, Integral le abre las puertas a uno. Yo he tenido el privilegio de empezar a luchar con ellos con poco dinero. A mí me ha impactado mucho la veracidad. Cuando uno necesita un dinero, ellos inmediatamente se lo dan. En mi núcleo laboral trabajan 16 para nosotros. Trabajan 10 madres de familia, 4 de ellas son solteras, una tiene 2 hijos, otras tienen 3 hijos y pues se mantienen del sueldo que nosotros les damos a ellas. Aquí pasó una tormenta y esa tormenta inundó toda esta parte de acá. Quedamos sin nada, pero bien, Dios siempre le quita lo bueno por darle algo mejor a uno. Pues lo viejo que teníamos, las champas que teníamos, todo lo botamos y ahora, como podrán apreciar, todo lo que tenemos es de calidad y pues es nuevo. Yo me siento apoyado por ellos. Podemos gozar de un seguro del cual nosotros podemos ir a una institución privada y nos puede un médico dar consulta por medio de Integral. Y qué decir, hemos recibido buen apoyo de parte de Integral. Los asesores son unas personas muy especiales para poder tratar con nosotros y ellos le buscan el beneficio a uno y cómo uno sacarlo hacia adelante con las necesidades que uno necesita. Yo he trabajado con otras instituciones. Decidí quedarme con Integral. Primero porque fue una financiera que me ayudó a crecer. El interés que yo he recibido es más bajo a la competencia. Tengo aproximadamente de trabajar con Integral unos 12, 13 años de trabajar con Integral. Yo le invito a todos aquellos miembros que no tengan miedo, crezcan, trabajen con Integral. Yo mi primera tienda la puse con 20 colones cuando yo tenía 16 años. Ahora, gracias a Dios, tengo varias tiendas, varios negocios y el restaurante. Y con el apoyo de Integral quiero decirles que crece uno. Puedo ver mi fruto hasta donde yo he podido llegar. Gracias, Integral.
Una forma diferente de hacer banca. Banca con valores. Integral. Somos gente que va más allá. Integral y la Alianza Global de Banca con Valores GAV agradecen su presencia al evento y los invitamos a compartir un cóctel en la terraza del salón. Bendiciones y feliz noche. Muchas gracias.